Antes de convertirse en una de las caras más queridas de la televisión hispana, Giselle Blondet fue una niña marcada por una doble pertenencia. Nació en Nueva York, pero creció emocional y culturalmente ligada a Puerto Rico. Su nombre completo, Alba Giselle Blondet Gómez, aparece asociado desde hace décadas a una carrera que cruza actuación, conducción, emprendimiento y causas sociales. La organización National Puerto Rican Day Parade la presenta como actriz y presentadora nacida el 9 de enero de 1964 en Nueva York. Y también destaca su vínculo con la Fundación Arte por la Paz, una iniciativa sin fines de lucro enfocada en promover la paz a través del arte. Ese dato de origen no es menor. Giselle no nació simplemente en una ciudad. Nació en una frontera simbólica. Nueva York representaba el ritmo, la mezcla, la posibilidad. Puerto Rico representaba el idioma íntimo, la familia, el acento, la pertenencia. Esa combinación fue moldeando una personalidad pública capaz de conectar con millones de latinos que también viven entre dos mundos, el de la memoria familiar y el de las oportunidades profesionales. Desde muy joven, Giselle entendió que la televisión no perdona la inseguridad. La cámara puede amplificar la belleza, pero también revelar el miedo. Por eso, sus primeros años frente al público no fueron únicamente una entrada al entretenimiento, fueron una escuela de disciplina. Su imagen fresca, su sonrisa cercana y su manera natural de comunicarse le abrieron espacio en un medio donde muchas figuras desaparecen rápido, si no logran sostener carisma, constancia y credibilidad. Su historia temprana no puede separarse de una idea central. Giselle aprendió a trabajar antes de convertirse en celebridad. Mucho antes de los titulares sobre amor, matrimonios, rupturas o posibles propuestas, hubo una joven que aceptó papeles, se presentó a proyectos, esperó oportunidades y fue entendiendo cómo funcionaba el negocio del espectáculo. La fama no llegó como un golpe de suerte, sino como resultado de años de exposición, adaptación y resistencia. También hay un detalle importante en la construcción de su figura. Giselle nunca fue presentada únicamente como rostro bonito. Con el paso del tiempo, la audiencia la fue reconociendo como una mujer capaz de sostener conversaciones, transmitir emoción, guiar programas en vivo y acompañar formatos familiares. Esa cualidad la convirtió en una presencia confiable. En televisión, la confianza del público vale tanto como el talento. Pero detrás de esa imagen luminosa, la vida personal comenzó temprano a exigirle decisiones difíciles. Giselle fue madre joven, vivió matrimonios, separaciones y etapas de reconstrucción. La narrativa pública suele reducir estas experiencias a fechas o nombres, pero en una vida real, cada relación deja una huella, la ilusión inicial, el desgaste, la responsabilidad de criar hijos, el aprendizaje de volver a empezar y la presión de no romperse frente a los demás. En ese sentido, su biografía tiene un elemento que explica por qué hoy cualquier noticia sobre una nueva propuesta de matrimonio despierta tanta curiosidad. Giselle no representa solo a una celebridad enamorada. Representa a una mujer que ya conoce el precio emocional de apostar por el amor. Por eso, cuando el público escucha que podría volver a casarse a los 62 años, la reacción no es simple morbo. Es una mezcla de sorpresa, ternura y pregunta. ¿Puede alguien que ya vivió decepciones volver a creer? La respuesta, en el caso de Giselle, parece estar relacionada con su filosofía de vida. En entrevistas recientes, ella ha hablado de no ocultar la edad y de vivir con plenitud. Diario Las Américas publicó en 2024 que, al cumplir 60 años, Giselle decía sentirse más cómoda en su piel, con deseos de reinventarse y lista para una relación de pareja como debe ser. Esa frase se volvió clave porque no habla de desesperación, sino de madurez. No dice necesito a alguien. Dice, en esencia, estoy lista si llega alguien correcto. Esa diferencia define todo su relato. Giselle no aparece como una mujer esperando ser salvada por el amor, sino como alguien que ha construido una vida completa y que, desde esa plenitud, puede abrir una puerta,
La niña criada entre Nueva York y Puerto Rico se convirtió en una figura pública capaz de mirar atrás, sin negar sus errores, y mirar adelante sin vergüenza. Inicial de esta historia no debe empezar con un anillo. Debe empezar con la raíz. Una mujer que aprendió desde joven a moverse entre escenarios, familias, expectativas y pérdidas. Una mujer que hizo de la sonrisa una herramienta profesional, pero también de la resiliencia una forma de supervivencia. La carrera de Gisèle Blondet no se explica con un solo programa. Se explica como una suma de etapas. Actriz, presentadora, conductora de formatos familiares, jurado, empresaria, autora y figura pública. Su trayectoria fue creciendo con la televisión hispana en Estados Unidos y Puerto Rico. El Nuevo Día recordó en 2026 que su carrera abarca más de 4 décadas y que su paso por espacios como Despierta América, Nuestra Belleza Latina y La Mesa Caliente la consolidó como una de las figuras influyentes de la televisión en español. El gran salto internacional llegó cuando su nombre se asoció a Despierta América, el matutino de Univision, que se convirtió en una especie de sala familiar para millones de hogares latinos. En ese formato, Gisèle no solo presentaba segmentos, acompañaba rutinas. Estaba en la cocina, en el café de la mañana, en la noticia ligera, en la emoción familiar. Ese tipo de presencia crea una relación muy particular con la audiencia. La gente no siente que ve a una estrella lejana, sino a alguien que entra a su casa todos los días. Después vino otra etapa decisiva. Nuestra Belleza Latina. Allí Gisèle pasó a formar parte de un formato competitivo que combinaba belleza, historias de superación, sueños migrantes y entrenamiento televisivo. ¡Hola! USA recordó que entre 2007 y 2013 fue la presentadora esperada por el público domingo tras domingo, y que más tarde regresó al proyecto como juez, acompañando a nuevas aspirantes en su camino hacia la corona. Ese regreso como juez fue simbólico. Gisèle ya no era solo la conductora que anunciaba resultados. Era una voz de experiencia. Podía mirar a las concursantes y entender lo que significaba exponerse, equivocarse, ser criticada y aún así seguir de pie. En un medio donde muchas veces se premia la juventud inmediata, ella representaba permanencia. Su brillo profesional también estuvo acompañado por reinvención. La televisión cambia, los formatos se agotan, las cadenas modifican estrategias y las audiencias migran a redes sociales. Gisèle logró atravesar esas transformaciones sin quedar atrapada en una sola etiqueta. Publicó libros, desarrolló proyectos de estilo de vida, trabajó como empresaria y mantuvo una presencia pública que apelaba a mujeres que, como ella, no querían ser definidas por la edad. Ahí aparece uno de los elementos más potentes de su marca personal: el discurso sobre cumplir años sin pedir disculpas. Diario. Las Américas recogió una frase clara de Gisèle. Ella quería gritar su edad, no esconderla. En una industria que muchas veces presiona a las mujeres para parecer eternamente jóvenes, esa postura se convirtió en una declaración. Gisèle no vendía juventud artificial, vendía vitalidad, aprendizaje y presencia. Pero ninguna carrera larga está libre de momentos incómodos. En 2013, cuando dejó Nuestra Belleza Latina, El Nuevo Día tituló que Gisèle daba sus razones y señalaba el cierre de una etapa importante en su vida. Para cualquier figura pública, abandonar un programa exitoso puede generar dudas. ¿Se fue por cansancio, por nuevos planes, por cambios internos, por necesidad de reinventarse? En el caso de Gisèle, la salida se integró a una constante de su carrera: terminar ciclos, antes de quedar reducida a ellos. Más tarde, en La Mesa Caliente, Gisèle volvió a estar en el centro de conversaciones mediáticas. El formato dependía de opinión, actualidad, farándula y debate. Ese tipo de programa da visibilidad, pero también expone más. Cada palabra puede ser celebrada o criticada. Cada reacción se corta en clips. Cada gesto puede generar comentarios. En 2025, su nombre quedó asociado a un momento sensible, cuando anunció al aire la salida de Mirka de Llanos del programa.
People en español reportó que Giselle fue quien comunicó la despedida, agradeciendo el profesionalismo y las contribuciones de Mirka al show. Aunque el mensaje fue formal, parte del público reaccionó con dureza. People también publicó que Giselle fue blanco de insultos y acusaciones en redes sociales tras ese episodio. Ese fue uno de los momentos donde la tung ho del público mostró su otra cara. La misma audiencia que durante años aplaude puede volverse exigente, injusta o impaciente cuando interpreta una situación de manera emocional. No necesariamente porque conozca todos los detalles, sino porque en redes sociales la percepción muchas veces corre más rápido que la información. Y aún así, la figura de Giselle resistió. Ese es el valor de una trayectoria larga. No se derrumba por una semana de comentarios negativos. Una carrera de más de 40 años no se mide por un solo titular, sino por la capacidad de atravesar cambios, polémicas, salidas, regresos y silencios. Por eso, si hoy se habla de una posible propuesta de matrimonio a los 62 años, el interés no nace solo de su vida sentimental. Nace de la historia de una mujer que ha sido vista en múltiples etapas. La joven actriz, la madre, la conductora querida, la jueza experimentada, la mujer que se reinventa, la figura atacada en redes y la profesional que aprende a descansar cuando la salud lo exige. Hablar del amor en la vida de Giselle Blondet exige cuidado. No se trata de convertir su intimidad en espectáculo vacío, sino de entender cómo sus relaciones formaron parte de su camino público y emocional. Giselle ha tenido matrimonios anteriores, hijos y una historia sentimental que la prensa ha seguido durante años. IMDb, por ejemplo, la registra como previamente casada con Harold Trucco, Luis Abreu y Luis Iglesias. Su primer matrimonio llegó cuando aún era muy joven. De esa etapa nació Andrea, su hija mayor. Luego vinieron nuevas relaciones, nuevas ilusiones y también nuevas separaciones. La vida de Giselle demuestra algo que muchas veces se oculta detrás del glamour. Amar no garantiza permanecer, y casarse no siempre significa haber encontrado paz. En entrevistas y espacios televisivos, Giselle ha hablado con honestidad sobre errores emocionales. Un contenido de Telemundo citado en redes recogió que ella llegó a decir que se arrepintió de haberse casado sin amor y que fue infeliz. Esa confesión, aunque breve, ayuda a entender por qué una posible decisión de volver a casarse tendría un peso especial. Para alguien que ya sabe lo que significa equivocarse en nombre de una ilusión, un nuevo sí no sería impulsivo. Tendría que ser profundamente consciente. Su familia, sin embargo, no se reduce a heridas. Giselle es madre de 3 hijos y también abuela. El nuevo Herald la describió en 2026 como madre de 3 y abuela, además de recordar su larga carrera en televisión. Esa dimensión familiar ha sido una de las más visibles en su imagen pública. Aunque la televisión le dio fama, sus hijos parecen haber sido uno de sus centros emocionales. Univision documentó en 2017 la boda de Andrea Iglesias, hija mayor de Giselle, frente al mar en West Palm Beach, Florida. Ese momento mostró a una Giselle en otro papel, no como conductora del evento televisivo, sino como madre que acompaña a su hija en una ceremonia íntima y simbólica. Para una mujer que vivió sus propios matrimonios y separaciones, ver a sus hijas casarse debió tener una mezcla de alegría, memoria y reflexión. En 2018, People en español publicó una entrevista donde Giselle bromeaba con que, después de las bodas de sus hijas Andrea y Gabriela, estaba casi lista para abrir un negocio de wedding planner. Cuando le preguntaron por su propia boda, respondió que no lo tenía planificado, aunque admitió que otro anillo vendría muy bien, y señaló que su pareja Jaime la hacía feliz. Esa entrevista es fundamental para explicar el título del artículo. No confirma una boda a los 62 años, pero sí prueba que el tema del anillo, la posibilidad de casarse y la apertura al amor ya existían en el relato público de Giselle. Años después. Hola. USA publicó que al cumplir 60 años, ella no tenía pareja en ese momento, pero se nota abierta a una nueva relación
y convencida de que el amor de su vida estaba por llegar. Ahí está el corazón narrativo. Giselle no ha cerrado la puerta. Ha vivido, se ha equivocado, y pudo. Ha sido madre, ha construido carrera, ha atravesado críticas, y aún así, no habla del amor con cinismo. Eso conmueve al público porque muchas personas, después de una separación, se protegen tanto que dejan de creer. Giselle parece haber elegido otra ruta, no negar el pasado, pero tampoco permitir que el pasado gobierne todo el futuro. Los Gok-Huat de su amor no necesitan inventarse. Están en lo humano, matrimonios que no duraron, decisiones tomadas demasiado pronto, la presión de ser madre y figura pública, el dolor de reconocer que una relación no era lo que parecía y la valentía de seguir. Las contradicciones también son parte de su historia. Una mujer puede ser fuerte y sentirse sola. Puede sonreír en televisión y llorar en casa. Puede hablar de amor con esperanza y, al mismo tiempo, recordar lo que perdió. La familia, en ese sentido, aparece como refugio y espejo. Sus hijos crecieron viendo a una madre famosa, pero también a una mujer real. Y la maternidad quizá fue una de las razones por las que Giselle siguió levantándose. Cuando una figura pública atraviesa divorcios, no solo gestiona su dolor, también intenta proteger a sus hijos de la exposición, del comentario ajeno y del juicio social. Por eso, la idea de que a los 62 años pudiera recibir una propuesta de matrimonio toca una fibra poderosa. No sería la historia de una joven que empieza a descubrir el amor. Sería la historia de una mujer que ya conoce el amor, la pérdida, la maternidad, la independencia y la reconstrucción. Sería una decisión tomada no desde la fantasía, sino desde la experiencia. Pero, justamente por respeto a esa experiencia, hay que decirlo claramente. Los medios revisados no confirman una boda reciente, ni una propuesta aceptada a los 62 años. Lo que sí confirman es que Giselle ha expresado apertura al amor, que en el pasado habló de la posibilidad de un anillo y que su vida sentimental sigue generando interés porque su historia está atravesada por matrimonios, hijos y nuevos comienzos. La etapa más reciente de Giselle Blondet añade una dimensión más profunda a su historia. No se trata solo de amor o televisión. También se trata de salud, desgaste, críticas y decisiones profesionales. En noviembre de 2025, Telemundo publicó que Giselle reapareció tras varias semanas ausente de La Mesa Caliente para explicar el motivo de su ausencia y agradecer el apoyo recibido. En febrero de 2026, el Nuevo Herald reportó que Giselle quedó fuera de Telemundo después de 4 años como copresentadora de La Mesa Caliente, en medio de una situación médica compleja y tras una segunda intervención quirúrgica cuya naturaleza no había compartido públicamente. El medio también recordó que ella había informado a sus seguidores que su prioridad absoluta era recuperarse y estar bien para su familia y su público. Ese episodio cambió el tono de su relato. La salida de un programa siempre puede leerse como fracaso, recorte, final de etapa o injusticia. Pero cuando ocurre en medio de un proceso de salud, la lectura se vuelve más humana. Giselle, acostumbrada a sostener el ritmo de la televisión, tuvo que escuchar a su cuerpo. Y esa pausa, aunque dolorosa, también puede verse como una forma de verdad. Ninguna carrera vale más que la vida. Las críticas tampoco desaparecieron. People en Español informó que, tras la salida de Mirka de Llanos de La Mesa Caliente, Giselle recibió ataques duros en redes, con comentarios que la acusaban y la rechazaban. Ese fue quizá uno de los momentos donde parte del público pareció darle la espalda. Pero conviene separar dos cosas. Una ola de comentarios negativos no equivale a destruir una trayectoria. Las redes son intensas, veloces y muchas veces crueles. La carrera real se mide en décadas. Si hablamos de B-Boy o controversia, el caso de Giselle no se presenta como un escándalo criminal ni como una caída moral definitiva. Se presenta más bien como el precio de estar expuesta. La televisión de opinión exige tomar lugares incómodos,
A veces una conductora debe anunciar noticias que no controla. A veces la audiencia confunde mensajera con responsable. A veces una sonrisa pública se interpreta como indiferencia. Y así nace una tormenta. Pero el valor final de Gisèle Blondet no está en no haberse equivocado. Está en haber seguido. Su carrera tiene salidas, regresos, reinvenciones y silencios. Su vida sentimental tiene matrimonios, separaciones, hijos y aprendizajes. Su historia reciente tiene salud, pausa y vulnerabilidad. Esa mezcla la vuelve más interesante que una imagen perfecta. Entonces, se confirma el título, no en el sentido literal. No hay, en las fuentes consultadas, una confirmación fiable de que Gisèle Blondet haya recibido una propuesta de matrimonio y decidido volver a casarse a los 62 años. Lo que sí puede afirmarse es que el título funciona como una pregunta emocional apoyada en hechos reales. Gisèle ha dicho que está abierta al amor. Ha reconocido que se siente lista para una relación madura. Y años atrás no descartó la idea de un anillo. La explicación, por tanto, es más poderosa que el rumor. A los 62 años, Gisèle no necesita demostrar que todavía puede ser amada. Su historia ya demuestra algo más grande. Que una mujer puede envejecer sin esconderse. Puede amar después de equivocarse. Puede enfrentar críticas sin borrar su legado y puede volver a empezar sin pedir permiso. Si mañana ella confirmara una boda, la noticia tendría sentido porque su vida ya venía preparando esa posibilidad. Y si nunca se casa de nuevo, también tendría sentido, porque su valor no depende de un esposo, un anillo o una ceremonia. Depende de su capacidad para haber construido una identidad pública sólida y una vida personal marcada por la búsqueda de paz. Gisèle Blondet queda, al final, como una figura que no se resume en un titular. Es una mujer que ha vivido frente a cámaras, pero también ha tenido que sanar fuera de ellas. Una madre que acompañó bodas de sus hijas. Una profesional que abrió camino en la televisión hispana. Una mujer que aprendió que el amor no debe confundirse con sacrificio ciego. Y una celebridad que pagó el precio de ser vista incluso cuando necesitaba descansar. Por eso, el cierre de esta historia no debe ser sensacionalista, sino emocional. Gisèle Blondet no es valiosa porque pueda volver a casarse a los 62 años. Es valiosa porque, después de todo lo vivido, todavía puede mirar al futuro con esperanza. Y quizá ese sea el verdadero sí de su vida. No necesariamente a un hombre, sino a la posibilidad de seguir creyendo.